Un feliz sábado, preciados hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Están contentos de estar esta mañana? Amén. Hermanos, hoy tenemos el quinto sábado del mes que habla de la educación cristiana, ¿no? Y bueno, el objetivo de la educación también es que la persona sea exitosa en la vida, que vaya bien. Y muchas personas desean tener éxito, y es bueno poder influir positivamente en los demás, prosperar, alcanzar metas, lograr sueños. Sin embargo, hay pocos que entienden que el verdadero liderazgo y éxito en la vida no se forma en momentos fáciles, sino en los momentos difíciles, en las pérdidas, en las dificultades, en los procesos difíciles de la vida. Y pocos se detienen a preguntar cuáles son los hábitos que sostienen a estos líderes exitosos en los momentos difíciles. ¿Qué hábitos forman realmente a un líder exitoso? Porque recordemos que los hábitos forman el carácter. Y el carácter es lo esencial, lo fundamental. Pocos comprenden que el liderazgo no solamente se mide en resultados, en los logros, sino también en lo que va a convertirse esa persona durante ese proceso. A veces hay fracasos que nos preparan para éxitos futuros, porque logramos aprendizaje. Y quizás una de las historias más impactantes en la Biblia, jamás contada, sobre el liderazgo, resiliencia, propósito, no nació en una universidad, ni en un palacio, ni en una empresa. Nació en un pozo, en una cárcel, en el corazón de un joven, en la historia de José. Y hoy descubriremos qué hay detrás del éxito de José. Y nos daremos cuenta que no solamente hubo talento o inteligencia, sino hábitos de vida guiados por Dios, principios de vida que siguen siendo válidos en los momentos actuales, para la familia, para la iglesia, para los padres, para los líderes, para todos los que quieran convertirse en una influencia positiva para los demás. Y sobre todo veremos que la vida de José apunta a la vida de Cristo, porque así como José descendió del sufrimiento antes de ser exaltado para salvar a muchos, también Cristo descendió a la cruz para salvarnos y dar salvación al mundo, a toda la humanidad. Les invito a que oremos por esta meditación. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender de ti, de estos ejemplos de héroes bíblicos que nos inspiran y nos enseñan hábitos de vida, de la vida exitosa que tú quieres que nosotros aprendamos. Edúcanos a través de la guía que tú nos has dejado a través de tu palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Hermano, la historia de José es realmente inspiradora, porque es la historia de un joven que parecía que estaba destinado al fracaso, porque había sido rechazado por sus hermanos, vendido como un esclavo, terminó en una prisión. Sin embargo, se terminó convirtiendo en uno de los líderes más maravillosos que nos presenta y extraordinarios que nos presenta la Biblia.
Humanamente hablando, la vida de José parecía destruida, pero mientras otros veían desgracia en su vida, Dios estaba formando un líder. Y de un esclavo y prisionero pasó a convertirse en gobernador de Egipto, el imperio más poderoso de su época, salvando además a través de su ministerio a multitud de naciones enteras de la hambruna, ¿cierto? Pero ¿qué hizo diferente a José? ¿Qué principios moldearon su carácter? ¿Qué hábitos espirituales, emocionales y prácticos prepararon a este joven para llevar esas responsabilidades? Hay 8 hábitos que vamos a repasar de manera, una vista panorámica, porque no podemos profundizar por el tiempo en cada uno de ellos. Pero el primer hábito es el que encontramos en Génesis, capítulo 39, versículos 22 y 23. Voy a resumir. Génesis 39, 22 y 23 nos dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Este hábito que se desprende de este testimonio que nos hablan acerca de José, cómo él administraba esa prisión. Se habla también de que fue el mayordomo, Potifar, o sea que él tenía ese don de la administración. Y este hábito nos habla de la importancia de asumir responsabilidades, de administrar bien los recursos, de lograr que las circunstancias negativas no definan la actitud ni la conducta. El hábito de ser prevenido, ser precavido, de ser prudente, de ser ahorrativo. En momentos de abundancia, José recomendó a Faraón ahorrar, para en momentos de escasez poder sobrevivir de esos ahorros. En economía se le llama una economía contracíclica. Pero este hábito de la excelencia es un hábito que nos muestra a ser excelente en lo pequeño, a ser excelente en lo pequeño. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? El Señor le dio un elogio a aquel siervo que le dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, hacer extraordinario lo común, hacer extraordinario lo poco. Ese es el hábito. José no esperaba llegar al palacio para actuar con grandeza. En una simple prisión, él ya actuaba como si estuviera sirviendo al Rey del universo. El líder formado por Dios en este hábito aprende a ser fiel, cumplir la palabra dada, terminar bien las tareas, cuidar los detalles, ser puntuales, administrar bien, servir con un espíritu correcto. Dios no improvisa líderes, los prueba primero en responsabilidades pequeñas. Y Jehová hacía prosperar todo lo que José hacía. ¿Cómo trabajamos en la iglesia cuando nadie nos felicita? ¿Cómo servimos? Tal vez en algún cargo pequeño. ¿Tenemos tal vez algún cargo? ¿Algún ministerio? Porque yo sé que en nuestra iglesia todavía hay cargos que están sin líderes. ¿Cómo tratamos las responsabilidades simples? El cielo prueba a los líderes
en lo pequeño antes de confiar en lo grande. Y Cristo también nos refleja esto, ¿no? Él pasó 30 años prácticamente en el anonimato antes de ejercer su ministerio público. El carpintero de Nazaret honró también lo pequeño. El segundo hábito que tenemos que tomar en cuenta es el hábito de vivir mirando más lejos. En Génesis 37, 5 al 8, hay un pasaje que nos dice de la vida de José, que él tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Conocemos el sueño que no le agradó a los hermanos. Disculpe, hermano, dijo Génesis 37. 37, 5 al 8. Ya. Y veían manojos que se inclinaban hacia el manojo mío, decían. Y lo interpretaban como que José iba a reinar sobre ellos, ¿cierto? Y este hábito enseña la importancia de vivir con propósito, con dirección, con visión. José tuvo sueños divinos antes de ver resultados divinos. Soportó años difíciles porque nunca perdió de vista el sueño que Dios había colocado en su corazón. Dios tiene un sueño también para ti. Amén. Tiene planes para ti. Y nuestra misión es lograr hacer el sueño de Dios una realidad en nuestra vida. Este hábito consiste en aprender a vivir mirando más allá del presente. Por eso que en estos ya casi 10 años de nuestro ministerio aquí en Atalaya de la Fe, en momentos difíciles, en momentos complicados, yo a veces en el WhatsApp pongo la foto de la iglesia, que todavía no está construida, pero hay que verla con visión, que ese es el objetivo. Nunca perder de vista el blanco, el objetivo, el sueño de Dios para nuestras vidas. Y a pesar de que José era joven y pasó por tantas dificultades, entendía que su vida tenía un propósito. El problema es que toda visión será probada, y generalmente será probada por oposición, por crítica, por dificultades, por burlas, por demoras, por rechazo, por incomprensión. Y nosotros lo hemos experimentado en nuestro ministerio. Los hermanos de José quisieron matar el sueño de José antes que naciera, pero los líderes efectivos aprenden a sostener la visión a pesar de que las circunstancias contradicen la promesa, a pesar de que otros no crean en ello, a pesar de que el camino parezca difícil. La visión nos provee dirección. José tuvo estos sueños divinos y logró hacer lo suyo. Pudo perder su túnica de colores, pudo perder su libertad, pudo perder su comodidad de estar allí en su familia, pero algo que nunca perdió: su visión, el sueño de Dios para él. Cuando Dios pone un sueño, las críticas no lo van a destruir, la cárcel no lo va a apagar, el tiempo no lo va a acabar. Y Cristo también tuvo un sueño. Quiso ver a las almas redimidas, y aunque sufrió la cruz, su consuelo fue mirar más allá del dolor hacia la salvación de muchos. El tercer hábito
que podemos destacar aquí. Y lo encontramos en Génesis 39, del 7 al 9. Pongamos atención en este hábito. El hábito de poner principios sobre impulsos. Dice, aconteció después de esto, Del 7 al 9. Génesis 39, del 7 al 9, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, saltándole un poquito, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿En qué consiste este hábito? Los líderes exitosos comprenden que el éxito sin integridad es un fracaso disfrazado de éxito, entre comillas. Este hábito enseña que las personas verdaderamente exitosas aprenden a ordenar adecuadamente sus prioridades. Y en la vida cristiana, nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios. Primero, Dios. José entendió que su destino espiritual valía más que cualquier ventaja material o placer momentáneo. Los líderes espirituales aprenden a poner a Dios primero. La pregunta, ¿qué está primero en tu vida? ¿Qué absorbe tus más caros sentimientos, anhelos? ¿Qué consume tus fuerzas, tus energías? ¿Está en las cosas de Dios, mantener la comunión con Dios, trabajar en las cosas de Dios? Porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Este hábito consiste en aprender a gobernarse a sí mismo antes de gobernar a otros. José entendía que el liderazgo no depende solo del talento, sino del carácter. La tentación de José era una prueba de integridad, de dominio propio, de fidelidad espiritual. Y el liderazgo exitoso requiere aprender a decir no al placer incorrecto, no a los atajos, no a lo oculto, no a aquello que daña mi conciencia y destruye mi relación con Dios. Muchas personas arruinan años de trabajo, liderazgos exitosos, por no controlar sus impulsos momentáneos. Es mejor perder una oportunidad que perder el carácter. Por lo tanto, el líder exitoso cuida su mente, sus palabras, su pureza, cuidan su relación con Dios. Dios sigue buscando a hombres y a mujeres que ante las tentaciones, ante las pruebas, sigan diciendo, como José, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y Cristo, Jesús, también fue tentado en el desierto, en su momento de mayor debilidad, pero eligió ser fiel, obedecer al Padre. El cuarto hábito, ya vamos casi la mitad de los hábitos, lo encontramos en Génesis 40, versículos 8, 12 y 13. Es el hábito de crear valor para otros. Es el hábito de crear un círculo virtuoso donde todos nos podemos beneficiar. Dice el texto bíblico, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Qué estaba ocurriendo? José estaba en la prisión y llegaron dos oficiales, ¿cierto?, del palacio, y Dios le puso en José ese talento, ese don,
de interpretar sueños. Pero él no usó ese talento para manipular, para aprovecharse de los demás, sino para servir. Y el sueño del copero y del panadero, que uno iba a ser sentenciado y el otro repuesto a su cargo. Y allí José le dice, acuérdate de mí cuando seas repuesto. Y este hábito consiste en desarrollar ese espíritu de servicio, cooperación, pero también buscar el bienestar de todos. Él también quería que el copero se acordara de él, pero se olvidaron de él. Pasó tiempo, pero Dios no se olvidó de José, ¿cierto? Y el liderazgo verdaderamente cristiano no es competitivo, no busca aplastar para avanzar, busca crear una bendición mutua. Este hábito enseña a colaborar en vez de rivalizar, alegrarse en el progreso ajeno, ayudar a crecer a otros, usar talentos para edificar, construir relaciones de confianza. El líder maduro no piensa, si otro crece, yo voy a perder. Si otro gana, yo de alguna manera voy a fracasar. El líder maduro entiende que cuando bendice a otros, Dios también abre caminos. Y un líder ayuda a crecer a otros, porque el líder está para cuidar personas. Y cuando eso ocurre en el ámbito de la iglesia, toda la iglesia crece. Y llevándolo a la vida de Jesús, Jesús vivió este principio. Nunca usó su poder de manera egoísta. Todo lo que hizo fue para sanar, ayudar, restaurar, salvar, levantar. Cristo mostró que el liderazgo más grande consiste en servir y no en ser servido. Vamos con el quinto hábito. Es el hábito de interpretar el dolor ajeno. Ese es el liderazgo que escucha, que pone atención, que mira a los ojos de las personas. Y en Génesis 40, 6 y 7, miren lo que dice. Y vino José a ellos por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Este hábito enseña la importancia de escuchar y comprender profundamente. José, a pesar de todo su sufrimiento y todo su tiempo en prisión, estaba preocupado de los demás. Observó a estos prisioneros, mostró interés genuino por el dolor de aquellos hombres. Y los líderes efectivos desarrollan esa capacidad de escuchar con empatía, de discernir necesidades y comprender realidades ajenas. José nos muestra con su ejemplo que muchas veces el liderazgo espiritual comienza con algo tan sencillo como detenerse, mirar a la gente, mirar a los ojos y preguntarle sinceramente: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Este hábito consiste en desarrollar sensibilidad humana, empatía espiritual, el hábito de escuchar, percibir, acompañar, preguntar. José notó un cambio en el rostro de aquellos hombres. Eso revela atención, compasión, cercanía. Los líderes efectivos administran estas áreas.
escuchar antes de hablar, comprender antes de corregir, acompañar antes de exigir. La gente sigue más fácilmente a los líderes que ellos perciben, que se interesan por ellos. Y el ejemplo de Cristo, dice la Escritura que Jesús veía las multitudes y sentía compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Vamos al sexto hábito importante en la vida de un líder como José. Y lo encontramos en Génesis 41, del 33 al 36. Dice ahí: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la quinta parte de la tierra de Egipto de los 7 años de abundancia. Bueno, aquí vemos la sabiduría de José para poder administrar y recomendar lo que había que hacer. Es el hábito de trabajar en equipo, de no hacerlo todo uno, sino que organizar para multiplicar en la inteligencia compartida. Este hábito implica aprender a planificar, aprender a organizar, aprender a trabajar con otros. Entendió José que las crisis no se superan improvisando, sino organizando. El líder efectivo se prepara, forma equipos, distribuye responsabilidades. Y muchos fracasan no por falta de espiritualidad, sino por falta de organización. José entendió cuándo ahorrar, cuándo administrar, cuándo delegar, cómo coordinar. Los líderes inseguros monopolizan, los líderes maduros forman equipo. Y la obra de Dios necesita capacitación, necesita coordinación, necesita planificación, necesita visión colectiva. Sobre todo si eres una iglesia pequeña, todos son necesarios. Cada miembro debe estar involucrado. No todos hacen lo mismo, pero todos son necesarios. Y en la vida de Cristo también se vio que Él aplicó este principio. Formó discípulos, los envió de 2 en 2. El séptimo hábito lo encontramos en Génesis 46, 29 y 30. Dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Recuerdan ese reencuentro de José con su padre? ¿En qué consiste este hábito? En renovar el corazón en las relaciones. La renovación continua. Este hábito consiste en conservar la sensibilidad emocional, las relaciones sanas, aún en medio del éxito. José llegó a ser el hombre más poderoso después de Faraón en ese importante imperio, pero el poder no endureció su corazón. Todavía sabía llorar, todavía sabía abrazar, todavía valoraba el amor de su padre. Muchos triunfan externamente, pero fracasan internamente. Pierden cercanía familiar, pierden ternura, pierden humildad, pierden humanidad, pierden sensibilidad. Pero José demuestra que el verdadero liderazgo nunca enfría el alma. El éxito sin amor termina siendo vacío. Este hábito enseña que el líder cristiano debe cuidar a su familia, las relaciones, la humildad, la gratitud, los afectos. Este hábito también nos habla de algo muy importante, que es cuidar la integridad de la vida. José no solamente conservó su sensibilidad emocional, también supo vivir de una manera equilibrada. Supo soportar la presión, el sufrimiento, las enormes responsabilidades.
Y el liderazgo efectivo hace eso, renovar continuamente la vida espiritual mediante la comunión con Dios, renovar la mente mediante la sabiduría y la reflexión, renovar las emociones mediante las relaciones sanas y el perdón, y renovar la vida social mediante vínculos significativos. Muchos líderes descuidan algunas de estas áreas y terminan agotados, endurecidos, quebrantados, y difícilmente van a soportar grandes responsabilidades por mucho tiempo, porque no son líderes productivos. Cristo Jesús, aún en la cruz, en su agonía, en su dolor, pensó en su madre. Y llegamos al octavo hábito y el último, que es, lo encontramos en Génesis 45, 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es el hábito de transformar las heridas en misión. El hábito de reinterpretar el dolor y el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. José pudo haberse llenado de odio, de deseos de venganza. Humanamente, él podía haber sentido todo eso, pero entendió algo profundo, que Dios puede transformar el sufrimiento en propósito. Los líderes espirituales maduros no viven esclavos del remordimiento, ni del resentimiento, ni de amargura, ni de deseos de venganza, ni de revancha. Aprenden a sanar las heridas, y más aún, aprenden a usar sus heridas para bendecir a otros, con una misión, con un propósito. Este hábito enseña resiliencia espiritual, capacidad de levantarse sin endurecerse. Las heridas pueden destruir a una persona o convertirla en un instrumento de salvación. Aquí vemos la cumbre del carácter de José. Él tuvo la oportunidad, pudo vengarse, pudo humillar, pudo destruir, pero entendió que había un propósito divino y había convertido su dolor en salvación. Hoy hay personas también que pueden estar heridas dentro de la iglesia, pueden haber sufrido injusticia. Nosotros mismos podemos habernos sentido heridos por otras personas, pero el Espíritu Santo puede transformar esas cicatrices en un ministerio. Y los grandes líderes viven para dejar un legado, como dejó José. Y no solamente en los tiempos en que él vivió en Egipto, nos dejó un legado a toda la humanidad a través de los siglos, por este testimonio que estamos leyendo, de cómo una vida entregada a Dios puede ser un canal de bendición. Comprendió que su vida no debía terminar solamente en éxito personal, sino en preservación, en salvación y bendición para generaciones futuras. Su dolor no fue desperdiciado, se transformó en una herencia espiritual para otros. El liderazgo espiritual piensa más allá del presente y se pregunta: ¿qué quedará después de mí? ¿Cómo impactará mi vida a otros cuando yo ya no esté? Los líderes efectivos no solo acumulan logros, dejan caminos abiertos, vidas restauradas, fe sembrada en otros corazones. Y la gente, cuando piensa en estos líderes, dice: yo nunca lo voy a olvidar. Así también Cristo no solo vino a resolver problemas temporales, sino a dejar una obra eterna de salvación para toda la humanidad. Jesús en la cruz dijo: perdónanos,
padres porque no saben lo que hacen. José salvó pan para Egipto, Cristo salvó vida eterna para el mundo. Hermanos, recapitulemos los 8 hábitos. Primero, hacer excelente lo poco, ser proactivo, asumir responsabilidades, el hábito de la previsión y la prevención. Segundo, vivir mirando más allá, con visión, hacer realidad el sueño de Dios para ti, no perder de vista el objetivo, ordenar las prioridades, poner a Dios primero. Tercer hábito, poner principios sobre impulsos, el hábito de la integridad, el hábito del carácter, de lo importante ponerlo en primer lugar, de no entregarnos a los ídolos y dejar de lado nuestra relación con Dios. El cuarto hábito, el círculo virtuoso, donde todos podemos ganar, de crear valor. El quinto hábito, interesarse en la escucha empática, aprender a mirar a las personas a los ojos y comprender el dolor de otros. El sexto hábito, aprender a trabajar en equipo, desarrollar potencialidades. El séptimo hábito, la renovación continua, lograr el equilibrio en todas las áreas, la restauración. Y el octavo hábito, dejar un legado, transformar el sufrimiento en misión, en un ministerio, dejar huellas en la vida. Hermano, quiero hablarles de una joven líder, porque esto que está en la Biblia está allí, nosotros lo vemos, la vida de José. Pero también tenemos el ejemplo de grandes líderes hoy en día. Pero también podemos ver lo que puede ocurrir cuando nuestras prioridades no están en orden. Una señorita criada en un ambiente, en un hogar cristiano, la llamaban Canela por el color de su piel morena. Tenía una hermosa sonrisa, sus dientes como ovejas ordenadas. Era bella, inteligente, afectuosa, perspicaz. Tenía un sueño de llegar a ser abogada, y con el apoyo de su familia y el talento que tenía, no demoró en lograr su sueño, ser una flamante abogada. Allí en la universidad, en su año de estudiante, conoció a un profesor y se enamoraron ellos. Este profesor era principal de un estudio jurídico muy importante, muy reconocido. Se casaron después de la graduación y en pocos años esta joven se había transformado en una profesional brillante, adinerada, exitosa, brillante y reconocida en su comunidad. Pero saben que al recordar su infancia, ella recordaba a sus padres que eran gente sencilla, cristianos, y veía tan lejano esos momentos en que sus padres le contaban historias bíblicas para dormir. Eso le parecía distante y ingenuo. Consideraba aquellos tiempos una fase superada de su vida. Su fe había desaparecido. También sus limitaciones como niña. Ahora ella tenía el mundo por delante. Era profesional, exitosa, adinerada. No necesitaba de Dios. Al menos eso ella era lo que creía. Sus padres fallecieron y se fueron tristes de este mundo, porque sabían que su hija estaba apartada de los caminos de Dios.
Y los años transcurrieron. Y un día la tragedia tocó la vida de esta joven. En un accidente de tránsito falleció su marido y ella quedó postrada para siempre en una cama. ¿Se puede imaginar lo que eso significó? Casi sin recursos financieros, sin salud, sin amigos, sin gente que realmente la quisiera a ella. Solamente se había rodeado de gente que se interesaba en su dinero y se habían aprovechado de ello. Entonces, en esa circunstancia, postrada ahí en una cama, se acordó del Dios de sus padres y clamó a Dios. ¿Percibiste ya que mucha gente considera a Dios solamente como un apéndice, como algo sin importancia, como algo, un detalle que podemos dispensar de Él? El ateísmo antes, ¿cierto?, era que negaba la existencia de Dios, eso era como la moda. Pero ahora ya no está de moda tanto el ateísmo. Es ser cristiano, pero moderno, a mi manera. Hoy, creer en Dios, incluso sin concurrir a la iglesia. O tal vez concurriendo también a ella. Pero eso no cambia ni afecta a la vida. Creer en Dios es prácticamente como creer y ser fanático de un equipo de fútbol. Y algunos son más apasionados para el fútbol que para las cosas de Dios. Se hacen socios de un equipo, van a todos los partidos, siguen al equipo y viajan con ellos, y son hinchas. Pero eso no cambia la vida. Una creencia en Dios superficial que no transforma. El mensaje para hoy es un llamado a entregar nuestra vida a Dios, aplicar el ministerio exitoso. En la vida van a haber situaciones muy difíciles, muy complejas. Y cuando nos toque enfrentar esas situaciones, y cuando yo las he tenido que enfrentar, me he acordado de José, me he acordado de estos 8 hábitos. Y me he dicho a mí mismo, para enfrentar esta situación, voy a tener que sacar lo mejor de mí. Amén. Y nunca perdí la visión y el sueño de Dios que tiene para uno. Porque Dios quiere confiar en la eternidad. Pero para ello tenemos que ser fieles en lo poco. El mensaje para hoy es un llamado a la renovación espiritual de los valores. El compromiso es un llamado a entregar tus dones al servicio, a ser discípulo del Señor, a seguirlo de cerca, no seguirlo de lejos, a que la vida cristiana y nuestra relación con Dios transforme tu vida, no sea un apéndice, algo pasajero, algo que podemos dispensar, algo que podemos acudir ocasionalmente, sino que sea una relación viva con Dios, el creador del cielo y de la tierra. Permite que Dios haga la diferencia en tu vida. Permite que Dios sea tu Dios. Aprende como José a ser un buen administrador. Ahora que estamos en el mes de la mayordomía, seamos fieles en lo poco y el Señor nos hará la eternidad, nos dará la eternidad. Entrégale tu corazón, comprométete con Él. No seamos tibios de corazón, seamos fervorosos sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga y que el Dios de José sea también tu Dios. Amén. Amén.